Bien, compañeros, iniciamos la segunda etapa de este segundo día con la afirmación de voluntad pronunciada por nuestra compañera Lola de España. Adelante, Lola. Gracias, Jesús. En el centro de la voluntad de Dios permanecemos. Nada apartará nuestra voluntad de la suya. Implementamos esa voluntad con el amor. Nos dirigimos hacia el campo de servicio. Nosotros, el triángulo divino, realizamos esa voluntad dentro del cuadrado y servimos a nuestros semejantes. In because she jumps in very quick. Lucía. I'm going to tell her we're on and we're looking for her. Ya está presente Keith y también Michelle. Podemos empezar cuando guste. Sí, queridos hermanos, ahora continuamos con el tema la reforma de la masonería y la restauración de los antiguos maestros universales, AUM. Esta charla está dada por Keith Bailey, que lo va a hacer en inglés, y luego vamos a tener la traducción. Adelante, por favor, Keith. Let me give her a message here so that they don't hear us, shall I? What do you want me to tell You, her? you just got welcome, Oh, so thank you you. can begin as soon as you want. Hola. Better length of my Spanish. Westside greetings. Saludos de Westside para todos. And thank you for inviting me to speak on your conference. Y gracias por invitarme para hablar en su conferencia. Great honor for us. Could you please turn on your camera, if it's possible? I don't know how to do it. Start video. Oh, I see. Click Sorry. there. Sorry, click there. It's a drop-down menu. Click on There. it. Am I on it? Yep, good. Can you see me now? Yes. Michelle? Yes, yes. Right. I believe it's given to me to speak about Masonry and AUM. Creo que se me ha pedido que pueda hablar sobre la masonería y sobre AUM. It's not necessarily easy to do so. Y esto no es algo necesariamente fácil de hacer, Because it's a very sort of specialized form of training. ya que esto tiene que ver con una especie de entrenamiento un tanto especializado. But nevertheless, one, as you know, that's very important to the coming Aquarian age. Pero de todos modos es algo muy importante para la era acuariana que está ingresando. And so in AUM, we've begun preparing for that Y en AUM nos hemos estado preparando para ello, by recomposing the entire edifice. al recomponer todo el edificio. This began for me in 1977. Esto ha comenzado para mí el año 1977 And it's still ongoing. y todavía está en curso. And since then has become an international order of Masons. Y desde entonces ha llegado a ser una orden internacional de masonería. And including, I'm happy to say, South America. Y esto incluye también a Sudamérica. Now, I thought that rather than just talk about AUM, He pensado que en vez de simplemente hablar de AUM, that it may be of more value for you creo que va a ser más valioso para ustedes if I spoke somewhat about the meaning of Masonry itself. si pudiera hablar de lo que es el significado de la masonería misma. Because there's perhaps a lot of misunderstanding about it, Porque hay muchos malos entendidos al respecto. because it often gets awful publicity. Porque muy a menudo tiene muy mala publicidad. And the whole point is lost. Y el punto verdadero se pierde en todo ello.
And the deeper meanings of Masonry never get approached. Y en realidad nunca se enfocan verdaderamente los significados más profundos de la masonería. Which is obvious because it's a very occult institution. Y es algo bastante obvio porque la masonería en realidad es una institución bastante ocultista. Now, basically, what we call Masonry Básicamente, lo que llamamos la masonería is as old as religion es la religión más antigua. and as old as and religion is as old as Masonry, going back to primeval times. Y la religión es tan antigua como la masonería, yendo a tiempos inmemoriales. It's a continuity of the line of the primordial religion established on earth by the spiritual hierarchy. Sigue la línea de la religión primordial que ha sido establecida por la jerarquía espiritual. And contains within its workings through symbol and ritual and ceremonial drama. Continúa su trabajo a través de símbolos, rituales y ceremoniales. What we call the ancient mysteries, which are really the teachings pertaining to why humanity exists and what its basic purpose. Tiene que ver con con lo que tiene que ver los antiguos misterios que nos enseñan el propósito de la humanidad y por qué ha venido a la Tierra. It is a fourth ray enterprise, Es un emprendimiento de cuarto rayo, which is the same ray as humanity, essentially. que esencialmente es el mismo rayo que el de la humanidad. And it has been made known to us that it's the higher mode of teaching truth upon the fourth ray. Y tiene que ver con una forma de enseñanza que está en la línea del cuarto rayo. By being preserved in ritualistic form and in ceremonial drama and in symbol, Que se ha preservado en el ritual ceremonial y en los símbolos. then really it's not subject to the limitations of time or conventional forms. No está sujeta a las limitaciones del tiempo o las formas convencionales. The masonry that we have today is formed of the mysteries of the ages, all kinds of eras. La masonería que tenemos hoy está basada en las enseñanzas y misterios de muchas eras que terminan hoy en día. It does meet the need of those who learn of spiritual training, Y sigue las necesidades de aquellos que buscan un entrenamiento espiritual, primarily through interacting with it. principalmente al interactuar con ella, Rather than just simply reading of books. Masonry actually dramatizes what is in the books. en lugar de simplemente leer, porque la masonería lo que hace es representar lo que está escrito en los libros, dramatizarlo. And it is a group enactment. Es un acto grupal, And so it meets the need of group training. It's the best mode of fraternal group training that exists, really. y cumple la necesidad del entrenamiento grupal. De hecho, es el mejor entrenamiento grupal. And so in many ways, it is a very Aquarian mode of training. Y por ello, de muchos modos, es un modo muy acuariano de entrenamiento. And it will no doubt come into its own more in the coming age once we move into it at the beginning of next century. Y de hecho va a entrar en sus propios términos a medida que ingrese la próxima era en las próximas, en los próximos siglos. Masonry is not everyone's persuasion. And there are lots of other ways
to study the ancient mysteries. La masonería no es algo persuasivo para todos, sino para quienes estudian los antiguos misterios. But it is training in the group handling of energies and forces. Pero nos entrena en el manejo grupal de energías y fuerzas. Now, essential, deeply esoterically to the work of Masonry as it now stands, El trabajo esencialmente esotérico de la masonería, tal como ahora existe, is the work of the builders. es el trabajo de los constructores. Although Masonry is preserved in the form of the builders of architectural buildings because of the symbolism involved, Aunque la masonería está preservada en el trabajo de los constructores, como en la arquitectura, por ejemplo, que es algo que está representado en ella, the real symbolism alludes to the building of our bodies of perfection. el verdadero simbolismo de la construcción alude a aquello que es la perfección. And Masonry as a representation presents to us in its symbolism, just as the lodge itself, La masonería nos presenta a través de sus logias un símbolo de la perfección divina that exists, que existe and to which we can enter and a la cual podemos ingresar and participate with and cooperate with y participar y cooperar con él when the right conditions are met. cuando se cumplen las condiciones correctas. In the symbolism of the Masonic degrees, En el simbolismo de los grados masónicos, of which there are 3 primarily, que principalmente son 3, it symbolizes the evolution of the soul or the Christ aspect se simboliza la evolución del alma o el aspecto crístico through the medium of the form. a través de la forma. And so essentially it teaches us something about ourselves because we are the ray lives essentially as souls. Y nos enseña algo de nosotros mismos porque esencialmente como almas nosotros somos los señores de rayo. Working through the medium of the form, which is the life of the substance of the Davidic life. A través del medio de la forma, que es la expresión de la sustancia débica. And bringing both to a level of spiritual realization. Y poniendo ambos en una relación espiritual. If understood like that, then of course it has to be undertaken, or it has to be permitted that men and women both be a part of it. Y entendiéndolo así, es que se hace que sea obvio que puedan participar hombres y mujeres. By the work of the builders, essentially right at the heart of Masonry is the symbolism of the what in esotericism is called the causal body. Lo que trabajamos en la masonería, esencialmente en su simbolismo, es lo que nosotros llamamos el cuerpo causal. And the symbolic degrees articulate in 5 stages of the 5 initiations. Y los grados simbólicos se representan a través del simbolismo de las 5 iniciaciones. How that temple, which is really the shrine of the Buddhic consciousness, the causal body, Y cómo ese templo, que es esencialmente el santuario del cuerpo causal, is perfected. se perfecciona. And so in that there's
a group participation whereby all the members of the lodge enact certain roles in order to symbolize internal happenings. En esa representación grupal en el que los diferentes miembros de la logia representan diferentes aspectos, which is somewhat symbolic of the internal processes of the candidate. es algo simbólico del proceso interno del candidato. So the teaching of Masonry is basically the relation between the greater and the lesser. La enseñanza de la masonería es esencialmente la relación de lo mayor con lo menor. It basically symbolizes why the soul incarnates Básicamente simboliza por qué el alma encarna and the purpose for which we exist, what it y el, has to do. y el propósito por el cual existimos, lo que ello significa. And that primarily in the essential 3 degrees of Masonry, Y eso en los grados, los 3 principales grados de la masonería, encompasses the 5 initiations familiar probably to many of you among us, the 5 initiations of the Brahma aspect. engloba las 5 iniciaciones que probablemente son familiares para ustedes, que son las 5 iniciaciones de manas o las 5 iniciaciones del aspecto Brahma. From that encompasses the 5 planes from the Atmic plane down. Y eso engloba los 5 planos del plano átmico hacia abajo. And the value of, one of the great values of it, Y uno de los grandes valores de ello, besides many others, junto a muchos otros, is there's a training in Masonry, certain etiquette and protocols. Es que en la masonería tenemos ciertos protocolos Which tends to cause all the members to behave themselves in lodge. que hace que los miembros se comporten bien en logia And address each other with dignity. y se dirijan los unos a los otros con dignidad. And so the essential spiritual doctrine right at the heart of Masonry La doctrina espiritual que se encuentra esencialmente en el corazón de la masonería is that of brotherhood, es la de la hermandad, which is no trite thing because it is a brotherhood of souls. y es una hermandad que no tiene trucos, es una hermandad de almas. This will be the result of the Christ reappearance and the note he sounds. Que es el resultado de va a ser el resultado de la reaparición del Cristo como su nota clave. Will be a banding together of brotherhood. Que va a ser la unión a través de la hermandad. Certain of the 3 keys of Masonry are in light, brotherhood, and immortality. Las 3 notas claves de la masonería se encuentran en la luz, la hermandad y la inmortalidad. Which of course symbolize or standing for the 3 aspects. Que por supuesto representan los 3 aspectos. And so the teaching of light and of brotherhood and immortality, which is with love at the center of it all. La enseñanza de la luz, la hermandad y la inmortalidad tienen en su centro al amor. Governs the fraternal relationship between the members of Masonry. Quien gobierna la relación fraternal entre los miembros de la masonería. Very potent energies are invoked in a Masonic meeting. En las reuniones masónicas se invocan energías muy potentes. At least in AUM. Al menos en AUM. And in group form, we learn how to function and invoke certain energies and distribute them beyond the works of the local lodge.
Y en formación grupal nosotros aprendemos a invocar y a distribuir ciertas energías más allá de la forma de la logia. And so one of the great values of it Y por lo tanto, uno de sus grandes valores is that it preserves the existence of the plan within the bosom of humanity. es que preserva la esencia del plan en el seno de la humanidad. And through its work and its ritualistic forms and their enactment, Y a través de su trabajo y sus formas ritualísticas y representaciones, continues to preserve the spiritual doctrine or the plan continúa preservando la doctrina espiritual o el plan within the three worlds of human evolution. dentro de los tres mundos de la evolución humana. So a Masonic lodge presents, offers to humanity the form through which spiritual energies can be expressed. Por lo tanto, la masonería presenta la forma a través de la cual las energías espirituales se pueden expresar. Now I realize this is probably time out already. I was to speak for 20 minutes, is that right? So Me parece that que con goes quick, esto doesn't it? hemos cumplido los 20 minutos que teníamos dispuestos para la charla. Is Bien, that amigos, muchas gracias, Kate, por la presentación. Y ahora vamos a iniciar un turno de preguntas. Thank you very much for the talk, Keith. And now we are going to begin with some questions for you. Right? Okay. Compañeros, Make them easy. Adelante con las preguntas. Que sean fáciles las preguntas, Luis. Muy bien. Así lo pediremos. Compañeros, aportaciones, cuestiones. Adelante. What's the question, Michelle? Amable, ¿quieres aportar algo para que se animen los compañeros a formular preguntas? Just encouraging people to ask questions. Que no tengan miedo, disfruten, que saquen sus dudas, aprovechen. Bueno, por el momento acá en el chat agradecen la presentación y Galería Nila nos pregunta, ¿la masonería tradicional acepta mujeres también? One of the questions, well, first they are thanking you for the presentation. And then one of the questions is, in traditional masonry, accept women as well as AUM? Wait a minute. Do they accept women in traditional masonry? That's the question. No. They are asked. No, en la masonería tradicional no aceptan mujeres. Not in the same room as men, anyway. Al menos no en la misma sala que a los hombres. They've invented some other kind of bits and pieces for women. Han inventado algunas otras cosas para que las mujeres puedan participar, pero aparte. We do. Nosotros sí aceptamos mujeres. No problem. Sin ningún problema. Muchas gracias por la exposición. Yo quería preguntarle a señor que Vale, darle las gracias, y él dice que se sustenta en los símbolos y vienen de muchas eras. Yo tenía entendido que había sido creada la masonería en la época de los Illuminati para que fuera como una fuerza que ayudara. ¿Y cuáles son esas eras de los que él nos está hablando? Porque dice que viene de muchas eras y pertenece al cuarto rayo. Okay, the question is, how long ago does Masonry go? Because you are talking that it comes from ages ago, that it's as old as religion. And she was confused with this because as long as she knows, Masonry comes from the Illuminati time to help enforce this movement. So she wants to know how back
from It comes from what time? the Illuminati. Oh, well, the what we call Masonry today has its origins in the primordial religion of humanity, which is millions of years ago. And Lo que llamamos la masonería hoy viene de tiempos primordiales, desde la religión primordial. so I would advise, don't believe everything you hear about it. Así que el consejo que les voy a dar es que no crean todo lo que leen sobre la masonería. Because it's a continuity of the ancient mysteries, you see, so it doesn't have limitations. Porque es una continuidad de los antiguos misterios, así que en realidad no tiene limitaciones en ese sentido. And so the thread over the ages of all the various strands of the mysteries y va a través de las eras por todas las ramas de los misterios. today terminate in modern masonry. En lo que hoy en día termina en la masonería moderna. Entonces, and so there has been adaptations to it, to the ancient mysteries and additions to it over the millennia. Y han habido adaptaciones en ella a los antiguos misterios a través de los milenios. And so it's basically something that's established on earth. Así que básicamente es algo que se ha establecido en la tierra. By the spiritual hierarchy who oversaw the founding of the hierarchy on earth. Por la jerarquía espiritual, que es quien ha fundado la jerarquía en la tierra. It is a remnant of that. Es un remanente de él. Entonces, la teosofía es una rama de la masonería. Basically, masonry is a symbol of spiritual hierarchy itself on earth. Básicamente, la masonería es un símbolo, es el símbolo, perdón, de la jerarquía espiritual en la tierra. They are asking if theosophy is part of masonry, is one of the branches of masonry. Pardon? They are asking if theosophy is part of the branches of masonry. No, it's nothing. Theosophy is theosophy, and that's part of the ancient mysteries as the theosophical teaching and the teaching along that kind of line of the banded groups of esoteric groups. No, la teosofía es la teosofía. Es parte de los antiguos misterios en la línea de la enseñanza teosófica. There are these three divisions. You may remember the DK mentioned. One is Masonry, and the esoteric groups, and the New World religion. Hay tres grupos esencialmente, si ustedes recuerdan lo que dijo el maestro de acá. Uno es la masonería, otro es los grupos esotéricos, y el tercero es la nueva religión mundial. And they all have specific work to do and meet the very different minds in the world. Estos tienen diferentes trabajos para llegar a los diferentes tipos de mente que hay en la humanidad. And it's in their inner sanctuaries that they meet on the inner planes. Y en los planos internos es donde se encuentran, en el centro. As outer forms, they must preserve their identity to meet the needs of those who would respond to it. Y en su forma externa lo que hacen es responder a las necesidades de diferentes tipos de personas. It's obvious that we could do this all day because there are loads of questions about masonry that we could spend. Y me doy cuenta que podríamos pasar aquí todo el día porque con seguridad hay muchas preguntas sobre la masonería. Vale. And Margarita. I'm happy to answer them. And that's why I gave the talk more with an overview of masonry from the large angle rather than from the masonry as an institutional form, you see.
Por eso me he esforzado en dar esta charla desde el ángulo de las logias y no de lo que es la forma de la masonería. Next question. Margarita. Tenemos otra pregunta en el chat de YouTube de Martín. Dice, ¿cómo ve el trabajo de AUM en el contexto de la exteriorización de la jerarquía y el proceso hacia 2025? I didn't understand the dog. I did. She's asking, how is the work of AUM? How does it has to do with the reappearance of the hierarchy? With the reappearance of the hierarchy? Well, it contributes like many other groups like this. This is your conference is the contribution to the reappearance of the hierarchy. You can't limit it. The hierarchy is appearing through all good works that go to the service of humanity and to spiritual upliftment. The hierarchy is behind them all. So we don't claim any special line or brand. We're just part of the vast movement in the world for spiritual enlightenment. En realidad, nosotros solamente estamos haciendo nuestra parte. Es una contribución a la reaparición de la jerarquía tal cual como ustedes en los grupos lo están haciendo. Esta conferencia que ustedes están realizando también es una contribución, ya que lo que está en el centro de la reaparición de la reaparición de la jerarquía, el surgimiento, tiene que ver con todos aquellos emprendimientos, movimientos, actividades que se puedan hacer para elevar la conciencia de la humanidad y buscar la iluminación de la misma. Entonces, no es que alegamos algo por nuestra parte, sino que somos parte de todo este movimiento mundial. If we are true disciples, then we already should be a part of that externalization. We just have to live up to it. Y si todos quienes se consideran discípulos tienen que estar a la altura de esto y considerar que están participando y colaborando con esta reaparición. This gathering of all these lovely people is a part of it, you see. We're all joining together and trying to work for the common good. Esta reunión de personas tan lindas es parte de este movimiento porque todos están tratando de hacer su parte y participar en ello. Are things exactly on time? That we don't know, do we? Because there have been certain delays. Ahora, si estamos a tiempo, no lo sabemos porque aparentemente en los planos internos ha habido ciertos retrasos. For instance, part of the original plan was that the Christ was supposed to reappear before the end of last century. Porque, por ejemplo, en el plano original, la reaparición del Cristo debería haber sucedido a finales del siglo pasado. But that probably didn't happen on the physical plane. Y probablemente esto no ha ocurrido en el plano físico. Although Christ is already very active on the astral plane. Aunque el Cristo ya está muy activo en el plano astral. And so it's that energy that precipitates these kind of group gatherings like we're having right now, which are in the banner of brotherhood, aren't they? Y es esta energía la que hace que se precipiten actividades y grupos como esta conferencia para bien de este movimiento. We're already a part of it, so don't wait. Ya somos parte de ello, así que no es necesario esperar, no esperemos nada. Tenemos una pregunta de María Teresa que dice: el señor Bailey ha dicho que se invocan energías de mucho poder y pregunta si se puede ampliar, dar alguna idea al respecto. The question is, you mentioned that when we work in lodge, we invoke very potent energies. And the question is if you could talk more about those energies. Not really, because
they're all particular to the actual ritual work. So it's Tienen que ver, no se puede especificar porque tiene que ver con el trabajo ritual especial que se realiza en un momento. it's perhaps somewhat different in that it's perhaps a bit real for us rather than academic. Y para nosotros es algo que se convierte real en lugar de ser solamente académico. And during the rituals, there are certain indications for the types of energies we should be invoking along the way. So they all pertain to the ritualistic drama as we do it. So it's not based upon, you know, all we've studied and learned and through a lot of work is an outer and an inner ritual. There's the outer work and then there's the inner visualization. Sorry, Michelle. Todas las energías tienen que ver con un determinado ritual que se realiza en un determinado momento. Entonces, el ritual es el que nos indica las energías que estamos invocando en ese momento y que tienen que ver con todo aquello que hemos estudiado y por lo cual nos hemos preparado para ese determinado momento. Entonces, no es algo que se puede especificar, sino que depende de cada ritual y el propósito que éste puede tener. Muy bien. Maggie, Josefina, ¿tenéis algún de los del chat? ¿Alguna aportación? Sí, Jesús, aquí hay varias Adelante, preguntas adelante. en el chat de YouTube, sí. Hay una masonería esotérica y otra exotérica, así como en el cristianismo, teniendo en cuenta que la manifestación exotérica ha servido para desprestigio. Han pertenecido a la masonería grandes personalidades de la historia de la humanidad. Gracias, Kate. A ver, voy a tratar de resumirla, era un poco larga. They are asking if there is an esoteric masonry and an exoteric masonry, and if the exoteric masonry is part of the externalization, and if great men have been part of the exoteric movement. I guess the true esoteric masonry would be in the spiritual hierarchy itself. De hecho, la verdadera masonería esotérica, sí, sería la jerarquía espiritual misma. And so, being as AUM operates in the outer world, y ya que AUM opera en el mundo externo, then it must be exoteric, eh? Seguramente está en la parte exotérica. Although the inner work of masonry, as much as we can make it, trains us in a group esoteric approach. Aunque el trabajo interno en el cual nos entrenamos hace que nuestro enfoque tenga que ver con lo esotérico. Our work is to relate the lodge on high with the lodges on earth. Nuestro trabajo se encuentra en relacionar la gran logia en lo alto, que es la jerarquía espiritual, con las logias en la tierra. So that the lodges on earth, lodge on high, can eventually become the lodge on earth. Para que oportunamente la logia en lo alto pueda llegar a ser las logias en la tierra. So there's a fourth-ray bridging process going on. Hay un proceso de establecer un puente de tipo de cuarto rayo entre estos dos. Tenemos otra pregunta de nuestra compañera Lucía Elena, que dice: el maestro tibetano habla de los rituales de la masonería
como fractales de rituales de la hermandad de Sirio. Entonces, existieron la línea egipcia, la judía, la escocesa, la francesa, son colores. Okay. She's asking that Master Decay talks about rituals of Masonry as a reflection of the rituals of the Brotherhood from Sirius. So she's asking if there are different lines like the Egyptian, the Jewish, the Scottish, the French, and if different colors are different aspects of it. Oh, the the line between Sirius, the spiritual hierarchy, and Masonry La línea entre Sirio, la jerarquía espiritual, y la masonería is basically a correspondence of the monad, of the soul, to the personality. es básicamente una correspondencia entre la mónada, el alma y la personalidad. And so when we talk about Sirius, entonces cuando hablamos de Sirio, that's all we can do because it's so beyond our comprehension. Lo único que podemos hacer es eso, porque en realidad está muchísimo más allá de nuestra comprensión. And so when DK mentions that relationship, there's just a faint echo in the Masonic work of certain points in relation to Sirius, that they're on such a high level that it would be impossible to understand it academically. One can only understand. Pero cuando el maestro tibetano habla de esta relación, solamente podemos comprender un tenue eco de lo que se refleja en la masonería, ya que está muchísimo más allá de lo que podemos comprender. The value in the understanding is purely of, in terms of correspondence, but it's not possibly in any fact that we can understand with our tiny brains. De hecho, la correspondencia se va a encontrar solamente en la parte intelectual y académica, porque en nuestros pequeños cerebros no vamos a poder entender la magnitud de lo que es Sirio. Muy bien, hay otra pregunta, señor Bailey, que es muy interesante. Dice, quisiera saber qué hay de cierto en que la masonería está relacionada con la política y en especial de presidentes de gobiernos que han sido masones. ¿Y qué presidentes de los Estados Unidos han sido y por qué el dólar tiene el simbolismo masón? Lo formula Silvia Victoria Gómez. La pregunta. Ay, a ver, un poquito larga. Es un poquito larga. Voy a tratar de resumirla. They are asking, what is the relationship between Masonry and politics? And what presidents from the USA have been Masons? And why does the bill of the dollar has the symbol of Masonry with the all-seeing eye? That would be too detailed to go into here, and eso sería entrar en demasiado detalle. Masonry has been an inspiration to the existence of many governments. Is in Brazil, in Bolivia, all over the world. It's not just America. La masonería ha servido de inspiración para la creación de muchos gobiernos y naciones. Y no solamente en Estados Unidos, sino en muchos lugares, por ejemplo, en Brasil, en Bolivia. The independence of many countries owe their independence to a group of Masons who brought it about, and Italy too. La independencia de muchos países se ha dado por el movimiento de muchas personas que eran masones. It's perhaps because in Masonry it symbolizes, and note the word symbol, the ideal system of government. Y esto porque la masonería en su simbolismo representa la forma ideal de gobierno.
and we're all part of the government, and I'm sure you'd want this in South America, work in cooperation with each other. Tenemos una última pregunta. Con una cooperación entre todos con el gobierno. Ahora sí la pregunta, por favor. Una última pregunta. Nuestra compañera Marley dice así. ¿Dónde está el misterio? ¿Y qué es necesario para revelar este misterio? Hemos hablado del misterio de la masonería y quiere saber dónde está este misterio y cómo revelarlo. This will be the last question, and it's asking, where does the mystery lies in Masonry, and how can it be revealed? It's the home of the mysteries. There are many. There's not just one. La masonería es el hogar de los misterios. Son muchos misterios, no es solamente uno. And it can only be revealed in your consciousness and in the light of your soul. Solamente se puede revelar en la conciencia a la luz de tu alma. So if you want to find out, then send in an application. Entonces ya la última, porque nos pasamos de tiempo, dice, con la entrada del séptimo rayo en la Tierra, ¿qué papel tendrá la masonería en los tiempos que corren? La formula la pregunta nuestra compañera Josefina. Okay, this will really be the last question. With the coming of the seventh ray, what would be the work of Masonry with this seventh ray? Well, the seventh ray will definitely be a great aid to Masonry, but don't forget also the fourth ray is coming in. So those two rays, the fourth ray and the seventh ray, are two of the main rays. Really, the real ray of ritual is the fourth ray. Oh, sorry, I'm talking too much. El séptimo rayo, de hecho, va a ser de gran ayuda, pero no nos olvidemos que es el cuarto rayo el que también está ingresando. Entonces, con la interacción de estos dos, es que se van a... The fourth ray relates the inner to the outer. El cuarto rayo es el que relaciona lo interno con lo externo. And the seventh ray organizes spirit in matter on the physical plane. Y el séptimo rayo es el que organiza el espíritu en la materia. So both the fourth ray and the seventh ray are rays of ritual. Así que el séptimo y el cuarto rayo son rayos del ritual. And those are the rays of the new age, along with Aquarius, which of the keynote of brotherhood. Y estos son los rayos de la nueva era, junto con Acuario, que tiene que ver con la hermandad. Muy bien, señor Bailey, muchísimas gracias. A ti también, Michelle, y a todos los compañeros. Y tenemos que pasar al siguiente grupo, que va a exponer también. Adelante, Lucía. Thank you very much. Thank you, and thank you, Michelle, for helping. My pleasure, as always. Bien, queridos hermanos, muchas gracias por la exposición, Keith, y Michelle también, muchas gracias.